Volvemos a los estudios de revista Chacra TV con Agroindustriales, en esto que empezamos a hablar y seguimos después durante el corte también sobre el cambio climático, sobre los productores agrícolas, sobre todo estas cosas que debemos empezar a tener más en cuenta. Alejandra, ¿la siembra directa alcanza solamente? No, no alcanza, y quiero hacer la salvedad de lo que decía Miguel. Mucha gente en el país piensa que como hacemos siembra directa ya estamos salvados y capturamos el carbono. Solo se captura carbono de la manera que dice Miguel. Entonces no toda la siembra directa está capturando carbono. No alcanza con solo eso. Hay un tema que tenemos que encarar, que es la deforestación en el norte de nuestro país. Realmente, cuando después nos preguntamos por qué las inundaciones, es un tema que llama poderosamente la atención. Hay que verlo a nivel ecosistémico, no hay que verlo desde me cae la lluvia y debe ser el niño. No, es todo lo que se va exacerbando los eventos climáticos. También hay un tema que son todas las inversiones en ríos que hacen falta, canalizaciones, efluentes, ni que hablar del problema de las napas, que Miguel puede contarles un poco mejor cómo podemos trabajar. Pero tenemos que entender que el cambio climático nos va a traer, aparte de una mayor temperatura en el país, en todo el país general, mayores precipitaciones, generalmente en todos los lugares, más en algunos que otros, pero generalmente va a haber un incremento de precipitaciones y va a haber un incremento de eventos extremos. La precipitación, en vez de caer más separada, te va a caer toda junta. Claro. Las inundaciones cada vez van a ser más grandes. Esto es lo que hay pronosticado, ¿no? Y este es un poco lo que hablabas, el concepto de adaptar a esa circunstancia que ya va a venir. Hay un tema muy importante que no lo estamos haciendo tampoco en el país, o no lo veo con la celeridad y con la premura que los necesitamos, que es necesitamos datos. Si nosotros queremos prepararnos, adaptarnos al cambio climático, necesitamos saber dónde estamos parados. A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo estamos? Sacar la foto a nivel dato, para los técnicos puedan decir, bueno, para remediar o para solucionar las vulnerabilidades tenés que saber a dónde está parado, pero si no tenés datos, no tenés cómo remediar. Entonces eso también es un agujero negro que lo vamos a tener que empezar, y eso no es el dato de un año, sino que es la recolección de datos a través del tiempo. Esto también estamos perdiendo un tiempo fundamental. Sí, uno de los problemas más serios que tiene la Argentina, que son el tema de las estadísticas, ¿no? Argentina no tenemos estadísticas, y si no tenemos estadísticas no podemos saber si estamos mejor, si estamos peor, cuánto hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido. Parece que también esa es una deuda pendiente. Sí, ahora, con respecto a eso, vos decías que estas reuniones internacionales, sí, obviamente, estas convenciones, habían bajado un sistema de medición. Sí. ¿A ese sistema no accedemos? Sí, claro que sí. O sea, pues sabemos cómo se puede, o sea, cuál es la metodología para medir. Sí, total. Y nuestras, hay instituciones como ACREA, el INTA, bueno, en general nuestras instituciones de prestigio dentro de el sector agropecuario las conocen perfectamente. Ahora, esto lo tenemos que trabajar a nivel país, a nivel gobierno, asistir, o sea, que se trabajen esas instituciones con el gobierno y todos. Esto es multidisciplinario. Datos, me refiero a datos de lo que está pasando en cada región. Necesitamos ver dónde está cayendo más agua, por qué, o sea, entender ecosistémicamente cómo se están dando las cosas. En algunos lugares hay, pero no en todos. Y yo lo que veo es que en general los técnicos, cuando uno acerca a averiguar, hay falta. ¿Cómo puede ser que yo he encontrado en temas de vulnerabilidades y a la adaptación de la Argentina, la Secretaría de Medio Ambiente o el Ministerio tiene una publicación más o menos lógica donde dice más o menos, pero ya no podemos estar en el más o menos. Esto es un llamado especial que trato de hacer en mi desesperación de trabajar en esto y en mi desesperación de ver otros técnicos que no cuentan por ahí con la ayuda que otros países dan a sus propios técnicos, ¿no? O sea, ¿hay presupuesto para esto?
No sabrías. No, a nivel internacional hay mucho presupuesto para digo, esto. a nivel nacional. Hay muchos fondos internacionales hay que muchos podría ser. fondos internacionales donde que se nosotros pueden nos captar. podríamos, por supuesto, poner en la cola y decir, y yo creo que nuestro sector agropecuario y ganadero goza del prestigio internacional como para acceder a ciertos fondos donde acá, porque también gozamos de un prestigio a nivel técnico, Claro. todavía no lo hemos perdido, lo vamos a perder si seguimos sin hacer nada, pero gozamos de eso, entonces podríamos acceder a estos fondos, porque en esto la comunidad internacional también está aprendiendo, pero esos lugares no estamos en la cola, no estamos empujando, bueno, todo, en general cuando hablo así en mi familia me dicen, bueno, Ale, tiempo al tiempo, hay que aprender, yo me estoy haciendo muy vieja y estoy harta de esperar, muchachos. Claro. Miguel, vos hablabas del tema del trabajo del suelo, de los nutrientes y de cuánto hacen, ¿no? En ese sentido el productor. Sí que han estado haciendo algunas experiencias también interesantes. Sí, con ese tema también, porque eso es parte de lo que decía Alejandra con el tema de hacer una siembra directa, un sistema de siembra directa y no sembrar directamente. Sembrar directamente es hacer soja y la sembrar. La sembradora es de siembra directa. Se la llama así, pero digamos el sistema que vos estás haciendo en el campo no es un sistema de siembra directa porque no generas cobertura, porque los suelos se degradan cada vez más, porque los cultivos rinden cada vez menos y cuando vos venís un cultivo que rinde menos, el que viene atrás rinde menos. Si vos seguís con el mismo sistema. Y es difícil recuperar. Tenemos ahí datos de qué pasa con el fósforo, cómo el fósforo, si vos fertilizás lo que se lleva del cultivo, más lo que extraes del suelo, más algo para empezar a subir los niveles, claro, para que quede para los que niveles de viene. fósforo suben. Por ahí tenemos datos de un productor particular que es en Teodelina, que arrancó con 11. El productor haciendo su manejo donde le pone... Fertiliza bastante bien este productor, ¿eh? Bastante bien. Después de 16 años sigue estando en 11. ¿Está bien? En la red, ¿Qué es en ese? 11 partes por millón de fósforo. Ah, ¿Y eso fósforo. es un retroceso o no? Mantener- Digamos, lo mantiene. Mantener. Es bajo, pero lo está manteniendo. Tendría que hacer una inversión un poquito más en fósforo. Lo que veíamos que fertiliza, es un productor que fertiliza muy bien en nitrógeno y está quedando un poquito corto en fósforo y los análisis de suelo se lo marcan. Pero cuando nosotros tomamos la parcela que tenía 11 hace 16 años, hacemos rotación de cultivo, pero no fertilizamos, está en 5 partes por millón de fósforo. Y está en 5 porque el método no mide menos de 5. El método mide hasta ahí. O sea, que si midiera menos de 5. Claro, quizás Bueno, encontrarías con y después nosotros tenemos al lado una parcela que le ponemos nitrógeno, fósforo y azufre, ¿sí? Y le ponemos un poquito más de lo que necesita el cultivo, ¿está? Y ahí el fósforo está en 40 partes por millón. Después de 16 años. Está en 40 partes. Ahora lo que vamos a hacer con esta red en algunos lugares es empezar a bajar el fósforo para mantenerlo en 30, una cosa así, para que el productor, digamos, para tener un número de referencia, que lo vaya chequeando con el análisis del suelo y no se caiga de ahí, pero 40 ya es mucho, o sea, ahí ya nos está sobrando. Digamos, ya el cultivo, los cultivos ahí ya están bien, digamos. Pero todos esos datos están. Y todos esos datos se generan dentro de la red de nutrición. O sea, estamos fertilizando mucho menos. No nos va a pasar como Europa que No. se ha ido... No estamos, que la gente se quede tranquila que por fertilizante no estamos contaminando. Claro, porque ese es el gran susto que tiene la gente, ¿no? Pensar, porque a ver, dentro de agroquímicos, que es el gran fantasma y el gran cuco, ¿no? Sí. Están los fungicidas, los insecticidas, y también están los fertilizantes, pero fertilizantes más que todos estos. Los fertilizantes sí emiten gases de efecto invernadero, el óxido nitroso básicamente, sí, pero tenemos la posibilidad de usarlos eficientemente y ahí entran las buenas prácticas agrícolas. Dentro de las buenas prácticas agrícolas también, entra el uso del fertilizante, el análisis de suelo, que lo venimos diciendo todo el tiempo, decía el productor, che, ¿dónde estás parado? A ver, ¿qué te falta? Es como cuando nosotros nos vamos a chequear, el Igual, médico. claro. Te hacen un análisis general y te dicen qué te está pasando, qué te está faltando, qué te está sobrando. En el suelo pasa lo mismo. Es un análisis que vos haces y sabés en función del cultivo que vas a poner, en función de lo que querés que te rinda el cultivo, en función de lo que sabés que se te puede perder por ineficiencia y todo lo demás, haces un análisis del suelo y después eso lo metés dentro, fertilizás en función del manejo donde vos estás parado.
O sea, fertilizar en función del potencial del año, en función del potencial de tu suelo. Y ahí le pones lo que, para que no sobre nada. Y si vos después chequeas los granos para ver qué pasó con los nutrientes, hacías un balance. Están, claro. Vas a chequear en el suelo. Si vos encontrás algún resto de nitrógeno, el fósforo queda. El fósforo es inmóvil, no se mueve. El nitrógeno sí es muy móvil, y el nitrógeno sí va a Napa, y el nitrógeno es el responsable de las emisiones de óxido nitroso. ¿Y ahí? Entonces, ¿ahí qué haces? Bueno. Vas y chequeas. Primero le pones lo que necesita la planta, repartido durante el ciclo del cultivo, para evitar la excesiva lluvia de agosto de este año en trigo. Los productores que habían puesto todo el trigo al principio en trigo, se los lavó. Entonces tuvimos menos rinde, tuvimos menos calidad. Pues la calidad, la proteína tiene que ver con el nitrógeno. Por supuesto, claro. Bueno, y ya lo había puesto. Entonces por ahí una técnica que hay es ponerlo en partes, o sea, ponerlo en distintos momentos. Toda esa información está generada. Y entonces vos ahí, y después vas y chequeas en el suelo de nuevo. Si vos ves que hay algo dando vuelta de nitrógeno es porque te pasaste. O porque pusiste la leguminosa que lo toma del aire y hay y si hay nitrógeno dando vuelta en el sistema, es porque algo está mal. Algo está mal si te queda apenas cosechaste, ¿no es cierto? Después el suelo, con la mineralización, genera nitrógeno, la materia orgánica del suelo. Claro. Que eso después lo utilizamos con las gramíneas. O sea, eso es lo que después nos sale en el análisis del suelo y es lo que decimos, bueno, tengo 20, tengo que llegar a 40, le pongo 20 nada más. ¿Está? Alejandra, ¿qué pasa con el tema de los residuos? Con el aprovechamiento de residuos, con volverlos a generar un proceso que permita mejorar ese tema. Bueno, casualmente lo que les contaba anteriormente era, estoy haciendo una consultoría para uno de los gobiernos vecinos y esto es pagado por Naciones Unidas, para valorización de residuos agroindustriales. Eso me llevó a hacer todo un estudio para ellos, primero de qué es lo que está pasando en referencia a este tema, un relevamiento en el mundo. Relevé 6 países, la Unión Europea y 5 países más, y la verdad que esto me llevó al conocimiento más exacto de lo que se viene, de las estrategias de bioeconomía, de lo que se está pensando como visión 2030, las economías circulares, cómo va el desguace del residuo. Ya esto no es tanto reciclado como desguazar el residuo para convertirlo o en un subproducto o en materia prima nuevamente. Es decir, tenemos una cadena de producción que va desde la producción hasta el residuo, y esto es desde el residuo nuevamente hasta la producción. Países, me ha llamado poderosamente la atención, países como Japón, que estudian el desguace de los residuos importados. Ese detalle va a cambiar la economía, el comercio económico mundial. Si hay un país que está desguazando residuos que le quedaron de una importación, ¿cómo va a afectar esto a los precios? Cuando yo veo estos temas, cómo se trabaja en estos países, varios que fueron Unión Europea, Alemania, Japón, Estados Unidos, Brasil, Colombia, y vos ves cómo están trabajando, cómo trabajan en clusters de industriales, en instituciones público-privada, cómo es esta nueva visión. Realmente veo y comparo y digo, wow, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Venimos con un gran atraso. Esto ya no es cambio climático, es parte de cambio climático. Y siento que, por ejemplo, cuando vino Obama y la gente me decía, Obama habló de cambio climático, mis amigos, porque saben que hace 15 años que hablo de cambio climático y no conocen nadie más. Entonces me llaman, me llaman y me dicen, hablan de tu tema. No son la única, ¿no? Claro. Obama también. Y Obama, mirá, y lo repitió varias veces, ¿qué le pasa a Obama? Y yo digo, claro, acá piensan que Obama, cuando viene a hablar de cambio climático, viene a hablar de mitigación y adaptación, que sí viene a hablar de eso, pero Obama viene a hablar de
mucho más que eso, viene a hablar de bioeconomía, de biotecnología. Cuando él nombra el cambio climático, está hablando de todo este crecimiento y cambio de paradigma verde que el mundo está trabajando. Bueno, de hecho también Estados Unidos tiene gran responsabilidad en el tema del cambio climático y como que recién ahora tiene una visión como diciendo, ojo, se nos está yendo la mano, algo también nosotros tenemos que hacer. Pues creo, y corregime si me equivoco, alguna vez no firmó los protocolos, ¿no? Y eso no lo firmó porque, es decir, lo firmó y después se salió del protocolo de Kioto, porque dentro del protocolo de Kioto, lo voy a explicar muy, muy fácil. China había quedado en una situación que le iban a subsidiar su crecimiento y su energía. Y Estados Unidos quedó en que no iba a tener ese subsidio. Entonces Estados Unidos decía, acá tengo una desventaja comparativa con respecto a mi gran competidor que en pocos años más se va a convertir en una potencia mundial. Esto corría el año 2001, 2002. Al mismo tiempo que él estalla el tema de la guerra y Bush dice, no, te necesito los fondos para cambiarlos. Después, ya en el 2009, en Copenhague, que el mundo vio esa reunión como un gran fracaso de cambio climático, y yo siempre dije, no fue fracaso, fue un cambio de eje de poder. Hasta ese momento la Unión Europea se había quedado solita llevando el bastión de cambio climático y en ese momento cae, con un premio Nobel dado un poco para traerlo para esto, Obama, y dice, no, yo empiezo, y Estados Unidos se mete. Y eso llevó a una negociación que duró 6 años, donde los países todos teníamos que estar de acuerdo, porque esto es importante. La atmósfera este problema está en la atmósfera, en la cantidad de, como dije antes, gases de efecto invernadero que acumulamos en la atmósfera. La atmósfera, no salen. Claro. La atmósfera es a la Tierra como la cáscara es a un huevo. Entonces es tan finita que si todos no nos ponemos de acuerdo, no vale de nada que yo opere bien y el vecino no. Entonces acá necesitábamos un consenso que se alcanzó en París y se firmó la semana pasada, que por supuesto estuvo totalmente ausente, no totalmente porque no sería justa, pero Argentina fue Malcorra y firmó y fue aplaudida en New York. Fue la única o una de las únicas aplaudidas, que eso me llamó poderosamente la atención porque dentro de los recintos de Naciones Unidas no se puede aplaudir, así que, pero no salió en nuestras noticias. Lo encontré en la página el domingo de uno de los diarios, página 15, o sea, muy poca noticia, y esto es necesario para que la gente conozca del tema y pueda empujar a sus dirigentes, porque si el tema no se empuja, no entra en agenda, acá no va a pasar nada. Y bueno, es probable que no pase nada, pero esto nos va a salir plata. Cuando me preguntan, pero bueno, ¿y qué pasa si no hacemos nada? Plata. Plata. Penalidades. Penalidades. Hoy mitigar, adaptarse es mucho más barato de lo que va a ser en 10 años, de lo que va a ser en 5 años. Eso ya hay estudios, puedo traer una serie enorme de estudios. Nos va a costar plata. Y cuando la gente me pregunta cuánto de plata puede afectar, se está hablando de varios puntos del PBI global, lo que va a salir el cambio climático global. Varios puntos, entre 2 y 4, según donde la humanidad esté. Entonces, imagínense lo que les va a salir al país, que está haciendo caso omiso a capturar todos estos fondos, por lo menos estos fondos que hay a disposición. Bueno, antes por la administración pasada que estábamos desconectados del mundo y no nos daban plata, pero ahora nos tenemos ahora estamos conectados pero dormidos. Nos estamos conectando lentamente. No veo visión, desgraciadamente, no veo esta visión, esta preocupación por el 2030 de Argentina en ninguno de los aspectos, y cuando lo hablo dentro de mis conocidos me dicen, Ale, la inflación. Genial, obvio, el que no llega a fin de mes es fundamental, pero todos nos tenemos que preocupar por eso. ¿Puedo yo dejarte a vos preocupándote por la inflación y a los mejores y yo encargarme del cambio climático con otro grupo? O sea, tenemos capacidad para hacer todo, sí, me parece, ¿no? Miguel, desde los sectores productivos hay conciencia de esto, de decir de que es necesario también exigirle a las autoridades, que hay que hacer un poco de planteamientos más serios.
porque esto que planteamos, ¿no? Una vez que vino la seca, una vez que vino la inundación, una vez que vino el desastre, el problema empieza cuando el agua se va, ¿no? A veces nos equivocamos, pensamos que decimos, ¿cuándo se irá el agua? No, cuando se va el agua empieza otro problema. Pero desde los sectores productivos hay como una especie de conciencia de que también hay que mover a sus dirigentes y que estos a su vez puedan mover municipios locales, municipios nacionales. Agrego algo a lo de ella primero, Dale. que tiene que ver. No hay proyectos tampoco. Un poco lo que decís vos. No hay proyectos. O sea, cuando Argentina está en el mundo, pero no hay proyectos. O sea, para que venga plata tiene que haber proyectos. Viene atrás de proyectos, si no, no viene. No, perdón, Miguel, y en esto yo vengo trabajando con un grupo multidisciplinario de consultores y gente de la industria, gente, empresas de mucho renombre en un proyecto de restauración de suelos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Hace 4 años venimos con un trabajo a pulmón, remando, y se desoye, hubo fondos que no fueron asignados. No, yo creo que acá... Es mucho más amplio. Sí. Creo que está descoordinado, no hay coordinación, porque fondos hay, trabajos hay, por ejemplo, para desertificar. Los fondos son reasignados. Cuando vos no tenés un tema en agenda, vos no asignás los fondos. Yo, por ejemplo, ahora creo que se le está dando mucho hincapié al temas de emergencias de inundaciones y demás, y eso lo tienen. Pero eso es paliativo. Estamos perdiendo el foco. Largo plazo. No, ¿de qué lo está causando? Lo podemos mitigar, si no salvarnos de inundarnos, por lo menos construir. Ya sabemos, por ejemplo, que el nivel del Río de la Plata y el Océano Atlántico va a crecer, ya lo sabemos. Tenemos 5 millones de personas que están en las orillas. ¿Qué hacemos para eso? Otra vez de vuelta. Y después entonces los recursos para atender a los entonces inundados. yo voy a estar ahí, Horacito y Mónica, levantando la mano. O sea, yo avisé. La inflación, cuando el agua la tenés acá, no te importa. O sea, y no digo que no sea importante, por Dios, creo que podemos hacer todo. Hay gente para hacer todo. Y la pampa húmeda hoy hay 7 millones de hectáreas que están comprometidas o están con agua. O tapadas totalmente de agua. 7 millones. 7 millones, 30 productivas. Estamos hablando de lo que sería la zona núcleo, el norte de Buenos Aires. Santa Fe, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires menos. Parte de Buenos Aires, agua, no puede entrar. En la zona mía hay una ruta que hace 3 años que tiene agua. 3 años, en la provincia de Córdoba. 3 años. Que vos pasabas, tenías así de agua. Claro. Pasaba. Ahora tiene 1 metro. ¿Qué pasó? Está cortada. ¿Qué generó eso? Que se armó la semana pasada un consorcio canalero. La semana pasada. Consorcio canalero. Entonces vamos siempre atrás. Y por ahí, vamos siempre atrás. Me preguntabas, ¿hay conciencia? Y no, yo no veo a los productores. Creo que Alejandra dijo algo clave, que son los medios de comunicación. Yo creo mucho en los medios de comunicación. Algunos colegas de ustedes, leí ayer, nos dan mucho protagonismo, dijo. Alguien de Córdoba. Nos dan mucho protagonismo a los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación tienen mucho protagonismo y mueven mucho. Por algo se pelean por el rating, y por algo el rating vale pautas, tanto. Claro. Trae pautas y trae todo lo demás. O sea, yo en mi pueblo, ¿qué hago? Hay una página de Facebook, que es del intendente, cargamos todo. El Día de la Tierra, lo de París, lo de todo lo chiquito, vamos a hacer eventos para el Día del Medio Ambiente, y la gente... No entiende. ¿Qué es esto que me decís que 170 y pico países firmaron el cambio climático? Que la municipalidad está adherida a una red de cambio climático. ¿Cómo me decís, el trigo tiene que ver con el cambio climático? Y me paran en la calle y me dicen, ¿qué tiene que ver el trigo con el cambio climático? Eso sería bueno. Sería bueno que lo pueda explicar, ¿no? ¿Cómo estamos? Nosotros siempre planteamos esto, ¿no? Cuando hablamos de otra manera de comunicar al campo, la idea es esa. Lamentablemente, como periodista lo digo, ¿no? Nos tapa muchas veces la coyuntura. Y vamos, los que estamos en el tema agropecuario, nos tapa. Ni que hablar los que son periodistas de cotidianeidad, que hoy tenés las inundaciones, mañana tenés un asesinato, pasado todo eso. Una anécdota chiquita. La semana pasada Córdoba Capital firmó como adherente a la red, como miembro de la red de municipios frente al cambio climático.
no hay un medio ni... Que le- Ellos, digo, ustedes pasaron la... Sí, La la radio info, hablaban sí. de, qué sé yo, del colectivo, de que iba a aumentar el ITV para el control de los autos, no sé, hablaban de cosas. Y no, me dicen, la prensa amarilla habla de eso, me decían ellos, los funcionarios. Pero no salió en ningún lado. Y ellos, en su página, tampoco terminaron de encargar toda la foto que dijeron que iban a cargar, ni todo, ¿me entendés? Sé que, y si eso se vendió así, estuvo el intendente y firmó, ¿y qué va a hacer? O sea, No, yo ¿cómo quiero se va a agregar- mover eso? Claro, Me nada, gustaría- nada de lo que ocurra, si no se sabe, existe. No No existe. existe. Hoy por hoy, con redes sociales, con toda la forma de comunicar que hay, no existe. Claro. Hay un tema que lo quiero agregar a él porque yo con... O Agregaste mucho, la verdad. No, me dejaste no, hablar. 2 minutos. ¿Me van a invitar de nuevo solo? Por Sí, supuesto. sí, No, por favor, porque aparte quiero el acá hay un compromiso al tema. aire. Acá, compromiso al aire, sí, firmamos. Sí, lo porque hay cosas que estábamos contando con el tema del trigo, que no terminamos, ¿viste? No, con nada. todo lo que parecía que... Porque el trigo ayuda a bajar las napas. Hay un trabajo que muestra, los canales son soluciones azules, el trigo, los cultivos de invierno son soluciones verdes. Luego rápido porque nos quedamos sin tiempo. Sí, porque... El canal, vos haces el canal y te saca el agua, ¿no es cierto? Y Sí. te soluciona un montón. Ahora, Una cuando solución vos vas a azul. medir la napa, a los pocos metros, 200 metros, la napa ya está arriba de nuevo. Entonces eso lo tenés que bajar con cultivos. Bueno. Y ya cuando sé. haces un cultivo grande en toda una cuenca, o en todo un departamento, o en toda una provincia, te lo baja metros. Claro. Y hay un cultivo la gente del estrella? grupo Napas y el trigo, todos los cultivos de invierno son los que más agua consumen. En un momento donde no se consume nada de agua porque no hay evaporación. Ahí está el grupo Napas en Marcos Juárez. Mañana hay una reunión grande, va a ir el ministro de Agroindustria, el ministro de Agricultura de Córdoba, y van a hablar de todos estos temas, de qué pasa, qué relación. Y yo a uno de los chicos del grupo Napas estuvo en la segunda jornada que hicimos del rol del agro frente al cambio climático en Arias, hablando de este tema, de qué pasa con el trigo, qué pasa con las napas y cómo el trigo ayuda. Y él tiene un gráfico que muestra que las lluvias no subieron. Que pasa lo que decís vos, te llueve lo mismo, cuando vos veas la estadística vas a decir, che, las lluvias siguen siendo iguales. Además te llueve en un día, o en media hora, o en 20 minutos. Y ese es el problema que tenemos. Y la otra es que esas soluciones, digamos, son soluciones que cuando hay que poner de acuerdo a los productores y tienen que tomar conciencia y tienen que organizarse. Y todo un departamento tiene que sembrar todo trigo. Y ahí tiene que estar el gobierno también para facilitar que sea. Ale, contigo cerramos. Miguel, presidente. Nada, sí, agregando lo de Miguel, lo que yo veo que hacen otros países, por esto de los medios, establecen estrategias de mediano y largo plazo. Y cuando un gobierno establece estrategia, llama la atención también de los medios. Che, mira, fulanito acá dice que vamos a mitigar, ¿qué es esto? O sea, creo que también es la ausencia cuando la gente no lo levanta y tiene que haber un orden. Así se mueven los países, ordenando, diciendo a sus industrias, muchachos, vamos para la derecha, todo para la derecha, el que quiere ir para la izquierda, be my guest, pero nosotros vamos a la derecha. Eso es lo que yo digo que no está veo, funcionando. no funciona. Alejandra Cámara, muchas gracias. Gracias Miguel a Boxler, ustedes, lo mismo. por favor. Señora, Señor, encantadas, ¿no?, de estar acá. Y bueno, como ya le dijimos al señor, está firmado. Van a tener que venir otra vez, porque yo digo Y yo que... No, sí, no. Hay porque, mucho que hablar sobre estos temas, hay mucho que hablar sobre estos para hablar, temas. mucho para difundir, mucho para que la gente sepa y que se entere y que no esté sorprendida ni asustada, porque también hay un tema ahí que yo quiero que veamos. ¿Puedo terminar? No puedo. Bueno, él cierra. Están invitados para la próxima. La semana que viene nos volvemos a encontrar con una nueva edición de Agroindustriales con esta cuestión, de esto que le decimos, ¿no? Nada más ni nada menos de hablar de lo importante que muchas veces queda por debajo de aquellas cosas que nos preocupan, pero que también otras no debemos perder de vista. Chao, que tengan una excelente semana. Señora. Señora, ahora sí, bueno, entonces quedamos nuevamente la invitación para una próxima. Y bueno, encantada de difundir y desarrollar todo esto. Gracias a Parece ustedes. nuevo, ¿no? Pero no lo es. Chao, Gracias, hasta luego. muchas gracias a los dos.